Hola, buenas tardes. Habla la maestra Balbina Rosete Andrade, del Bachillerato General Oficial Elena Garro, Atlixco, Puebla. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como lo es el movimiento de 1968 en el mundo. Yo te preguntaría ahorita, tú que eres joven, ¿qué movimientos han surgido en esta época? Por favor, reflexiona y después nos contestas. En 1968 se dieron varios movimientos en el mundo y marcaron la historia. Uno de ellos fue el movimiento estudiantil en París, Francia. El segundo fue el movimiento en Estados Unidos. El tercero fue un movimiento estudiantil en Japón. Y el último, uno de los más importantes en México, fue el movimiento de 1968 conocido como la Matanza de Tlatelolco. Bien, el movimiento de París ocurrió porque Francia, no siendo beneficiada con la Segunda Guerra Mundial, crea centros educativos. La ciudad de Nanterre se crea para desahogar la matrícula de la Universidad de Sorbona y permitió la admisión de estudiantes de escasos recursos. La admisión de Nanterre, en el epicentro del movimiento estudiantil de ese país, al celebrar su asamblea estudiantil, emprende una marcha en contra de la guerra de Vietnam y suspenden clases y toman la Universidad de Sorbona. Los policías pertenecientes al gobierno republicano de Francia los reprimen y forman dos bandos, uno que se adhiere al Partido Comunista y el otro que se queda con el Partido Comunista. El 13 de mayo se le unen trabajadores y presentan un paro de huelga en apoyo al movimiento estudiantil. Otras empresas como Renault también se unieron al paro y se da por válido el movimiento huelguista. El 14 de mayo, trabajadores de South Aviation se apropian de la fábrica y retienen a la gente e inician la ocupación de empresas y talleres. Fue un movimiento que logra la libertad de los estudiantes. Bien, el segundo movimiento de Estados Unidos, realizado del 23 al 30 de abril de 1968. La Universidad de Columbia es ocupada en protesta contra la contribución de sus departamentos a las actividades del Pentágono y en solidaridad con los habitantes del gueto negro vecinos de Harlem. Otro movimiento estudiantil se dio en Italia. Este fue en marzo de 1968. Estudiantes de la Universidad de Roma realizan 12 días de protestas pacíficas contra sus derechos. El siguiente movimiento más importante fue el movimiento estudiantil conocido como la Matanza de Tlatelolco. Es un movimiento que se dio en nuestro país. La historia lo denomina como la masacre y empezó con una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México. El grupo antimotines de la policía capitalina, conocida como el Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar la riña, pero lo hizo de una manera brutal. Golpeó a decenas de estudiantes y testigos de la pelea prosiguieron a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio. Y también ahí fueron agredidos alumnos y profesores que impartían clases. El 23 de julio de 1968, la policía mexicana tenía forma de cometer abusos, pero la agresión a los estudiantes fue excesiva. 4 días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico Nacional organizaron una marcha contra la violencia policial. Pero la caminata a la que se suman miembros del Partido Comunista Mexicano fue reprimida por los granaderos y a partir de ahí empezó el movimiento estudiantil, que en pocas semanas creció rápidamente. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado a una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El objetivo del movimiento estudiantil buscaba un cambio democrático en el país, pues los ciudadanos ya estaban cansados del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. El pueblo quería y necesitaba mayores libertades políticas y civiles, mayor igualdad y la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que se consideraba autoritario. Como tú te das cuenta, estos movimientos han sido
en busca de la libertad. Como dato curioso, en 1968 en México se celebraron los Juegos Olímpicos, donde el presidente Gustavo Díaz Ordaz nuevamente dice que el país se encuentra en calma. Otro dato curioso es que en Inglaterra los Beatles lanzan su álbum The Why, con el que alcanzan el estrellato. Finalmente, otro dato curioso, en Estados Unidos, muchas de las protestas se deben a la muerte de Martin Luther King, quien se preocupó por los derechos. Si recordamos, todos estos eventos se dieron por el respeto a los valores de cada persona. Entre ellos, el principal fue la libertad. Te invito a que realicemos un mapa mental de los diversos movimientos ocurridos en nuestro país y al final realices una ficha de comentario. ¿Consideras que fueron válidos dichos movimientos? Te lo agradezco. Buenas tardes.